Bien, seguimos con la clase. Bueno, hasta acá cerramos con lo que fue el punto de equilibrio, ¿ok? Como les había comentado. No es nada difícil calcularlo, pero sí exige que conozca adecuadamente la estructura de costos de mi proyecto, ¿sí? Cada uno de los costos, si son fijos, o sea, los que no puedo evitar pagar, los venda o no venda, y los costos que están relacionados directamente con las ventas, ¿sí? Así como vendo un producto, tengo que pagar ese costo por cada uno que vendo, ¿sí? Bien, el siguiente elemento que vamos a ver de este análisis financiero es el indicador beneficio-costo, ¿sí? Lo van a ver como B barra C. Voy a apagar la pantalla, así no consume tanto internet. Bueno, les voy a mostrar cómo calculé y qué significa en el ejemplo de la semana pasada. ¿Sí? En el ejemplo de la semana pasada, ¿sí? Bueno, este indicador, el que lo ven acá, beneficio-costo, B barra C, ¿sí? Acá vamos a escribir beneficio sobre costo, ¿sí? O B barra C, B sobre C, es un indicador que nos va a reflejar cuánto nos devuelve la inversión, o sea, el proyecto, por cada peso invertido. ¿Sí? Así, mi inversión inicial fue de 20.000 pesos. Bien, ¿qué significa eso? ¿Cuánto me devuelve esa inversión por cada peso invertido? Este proyecto por cada peso invertido. Bueno, recuerden que la inversión inicial es todo el flujo del dinero que necesito para poner en marcha, ¿sí? Para poner en marcha mi proyecto. Así sean capitales propios que yo necesite o así sean también derivados de préstamos. ¿Ok? Todo eso son los necesarios, son lo que se denomina inversión, que es todo lo que es necesario para poner en marcha. Bueno, ¿cómo se hace este cálculo? Bueno, primero se hace un estudio de los ingresos del proyecto o los ingresos estimados que tengo, ¿sí? Sean así para un año, para 2, para 3 años, para 12 meses, ¿sí? Se hace un estudio de los ingresos, de los egresos, y luego hay una relación entre los costos, ¿sí? O lo mismo que serían los egresos y la inversión, y por último se hace una relación entre los costos de inversión y los ingresos para ver si el beneficio, de acuerdo al indicador, al número que me dé, si nos conviene o no realizar esa inversión, de acuerdo a lo que hayamos planificado. Entonces, podemos ver que en los ingresos, ¿sí? Los ingresos que vamos a tener en nuestro proyecto están dados en este punto, ¿sí? Los ingresos que tengo planificado por ventas, ¿sí? Les comento que acá podríamos habernos fijado en este elemento, pero acá hay un elemento que no está bien en este flujo de caja que me fui dando cuenta, y es este 40.000 pesos, ¿sí? Que es parte de la inversión, ¿sí? Es parte en realidad de la inversión inicial que realizo para mi proyecto, ¿sí? Entonces, ese 40.000 no está bien que esté acá como ingreso en efectivo, digamos, para el proyecto. No estaría bien del todo, ¿sí? Sería nuestra inversión inicial. Bien, ¿qué se realizó? Se hizo para poder obtener este cálculo. Lo que se hizo fue aplicar la fórmula financiera, ¿sí? Acá voy a borrar la fórmula financiera.
A ver, el panel de fórmulas de Excel, vamos. Ay, que esto pone lento el... Fórmulas, ¿sí? Vamos a ir a financieras y vamos a buscar la fórmula DNA, ¿sí? Aplicamos la fórmula, ¿sí? Ah, esperen, antes de seguir con esto, les comento. Es muy importante, antes de desarrollar este proyecto, establecer lo que se denomina comúnmente en financiera, ¿sí? Lo que es la tasa de corte o la tasa de descuento, ¿sí? ¿Qué es ese elemento, la tasa de corte, tasa de descuento? Es una tasa, ¿sí?, semejante a la tasa de interés, que me dice qué exigencia le doy a mi proyecto, ¿sí?, cuál es la tasa de evolución de mi inversión que yo quiero que me dé, ¿sí?, por invertir en él y no en otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un determinado monto de dinero, ¿sí?, y tengo la posibilidad de invertir en mi proyecto, en este proyecto que tengo acá enfrente, ¿sí?, o en otro proyecto, o tal vez no en otro proyecto, supongamos en un plazo fijo. ¿Qué me va a dar más ganancia? ¿Colocar la plata en plazo fijo o colocar esa plata en la inversión? ¿Sí? Por eso es muy importante definir esa tasa de corte. Si tenemos una tasa de corte muy baja, o sea, la exigencia que le puedo pedir, tal vez el proyecto no sea muy beneficioso si comparamos, supongamos, con las tasas de plazo fijo. Ayer me fijaba, las tasas de plazo fijo están en el 34-35% en el Banco Nación, ¿sí? Si nos fijamos, a ver, ¿dónde encontrar ese elemento? A ver, déjenme que le quiero compartir otra pantalla. A ver, nueva función. Ahí está, nueva función, les quiero compartir esto. El Google Banco Central. Banco Central de la República Argentina. Les quiero mostrar dónde pueden fijarse para obtener esas tasas. Bueno, fíjense, entramos a la página del Banco Central. En la página del Banco Central vamos a ir al punto, al link que se llama estadísticas. Y en estadísticas vamos a ir a principales variables, ¿sí? En estas principales variables están establecidas todos los elementos indicadores económicos de distintas esferas del país, ¿sí? Pero acá vamos a encontrar un punto que nos súper interesa a nosotros, que son las tasas de interés, ¿sí? Esas tasas de interés tienen que ver cada una también con un tema determinado. Y la que a nosotros nos importa conocer en este momento es la tasa mínima para plazos fijos. O sea, esto es lo que los bancos tienen que ofrecer, un mínimo, una tasa mínima del 37%, ¿sí? Para plazos fijos, una tasa nominal en porcentaje anual, ¿sí? Tasa nominal anual en porcentaje, ¿sí? Del 37%, ¿sí? Acá abajo están las tasas efectivas. Entonces, si alguno trabajó algo de matemática financiera, deben conocer bien esos conceptos. Pero bueno, son los puntos que más nos interesan a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llevo mi plata, ¿sí?, tengo 50.000 pesos para invertir en un proyecto, y el banco me ofrece 37% de tasa de interés anual, ¿sí?, 37% de tasa de interés anual respecto a un proyecto que me ofrece una tasa de ¿cuánto? Tiene que ofrecerme más, como mínimo 37,5. Si en un proyecto esa tasa de corte o la tasa de descuento es inferior a esa tasa de plazos fijos,
Y obvio que no voy a invertir porque sé que ya de por sí el proyecto me está queriendo ofrecer menos de lo que yo ganaría si guardo todo en el banco. ¿Sí? Así que vamos a poner la tasa mínima al 37%. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahora? Sin contar que un proyecto, a diferencia de un plazo fijo, me ofrece mayor cantidad de riesgo. O sea, el riesgo de que un proyecto fracase es mayor que meter plata en un plazo fijo. Por eso que tiene que ser más atractivo. Bien, entonces, de allí es como se define esa tasa de corte o tasa de descuento, ¿sí? Que esa tasa de descuento nos quiere decir cuánto el dinero del futuro, ¿sí?, vale hoy. O sea, si yo invierto 40.000 pesos, si efectivamente esos 40, y con una tasa de corte de 37.000 pesos, si efectivamente me va a valer 37.000 pesos, si pongo 50.000 pesos hoy, ¿sí? Y me promete que en el futuro me va a devolver esos 50.000 en un año, más el 37%, ¿sí? Para saber si ese monto total que me va a devolver en el futuro, en teoría, realmente es igual a los 50.000 o responde a los 50.000 que entregué hoy para esa inversión. Con esta tasa de corte de 37, en teoría sí, me devolvería ese dinero. Si la tasa de corte fuera menor, no me devolvería ese dinero. No recuperaría la inversión. ¿Sí? Bien, ¿cómo realizo el cálculo del beneficio-costo? Primero, voy a relacionar, ¿sí?, usando la fórmula financiera de BNA, ¿sí? Esa fórmula financiera, a ver, borramos lo que está acá primero. Esa fórmula financiera BNA, ¿sí? Y vamos a aplicar la tasa. Nuestra tasa de descuento, que estuvimos charlando recién, es del 37%. ¿Sí? Y luego, en valor 1, voy a cargar todos los ingresos esperados que tengo. ¿Sí? Que vendrían a ser acá, estos ingresos por venta. ¿Sí? Y acepto. Lo voy a aceptar y obtengo un resultado. Bien. Ahora hacemos lo mismo con los egresos, la misma fórmula. ¿Sí? Dentro de fórmulas financieras, la fórmula BNA, y esa fórmula BNA la misma tasa otra vez, ¿sí?, todos los egresos, y en valor vamos a poner el valor de nuestros egresos, ¿sí? Valor de nuestros egresos que están acá, estos 67.000. Y aceptamos, ¿ok? Bueno, acá nos dio negativo porque estábamos trabajando con números negativos acá, pero todo esto acá podemos multiplicar por menos 1 y nos va a dar en positivo. ¿Sí? Nos da en positivo. Posteriormente, lo que se hace es un cálculo en el que sumo, ¿sí?, acá en este cuadrito sumo los egresos más la inversión, ¿sí?, que sería este 40.000 que les comentaba que para este ejemplo nos sirve, pero estaría mal ubicado acá si fuese nuestra inversión inicial. Es nuestra inversión inicial en este ejemplo, entonces serían los costos, que serían nuestros egresos, más esa inversión inicial de 40.000 pesos. ¿Sí? Eso nos da un valor de 175.000 pesos. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es la división para poder obtener el beneficio sobre el costo. ¿Sí? Tengo que realizar una división en la que divido los ingresos dividido los costos más la inversión. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a los ingresos dividido los costos más inversión. Aprieto Enter y nos da 0,75 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso que yo invierta en este proyecto, por cada un peso me va a devolver 75 centavos.
¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no es una buena idea de inversión este proyecto. ¿Por qué? Este valor nos tienes que dar 1, si es 1, quiere decir que por cada peso me va a devolver un peso. ¿Qué quiere decir? Que no voy a perder. ¿Sí? No voy a perder dinero con este proyecto, al menos no voy a perder. Si me da menos de 1, ¿sí? Quiere decir que voy a estar perdiendo plata y no me conviene la inversión. Por el contrario, si me da más de 1, ahí sí es un buen lugar para invertir porque me va a brindar mayor beneficio que la posibilidad de realizar un plazo fijo en el banco. ¿Sí? Esto significa el beneficio costo. ¿Quedó entendido? Hola, ¿alguno? Profe, Sí. ¿puede repetir la parte de ingresos? ¿Los ingresos? El cálculo. Sí. Bueno, sí, yo tomé acá los ingresos efectivos, ¿sí? Menos los 40.000 del préstamo, ¿sí? Que habíamos hablado que para nuestro proyecto en realidad estos 40.000 serían, serían la inversión inicial, ¿sí? ¿Qué pasaría si tomábamos, entonces, lo que yo hice fue, apliqué la fórmula, la BNA, valor actual, con nuestra tasa de corte que establecimos abajo en 37%, y definí que va a tener en cuenta nuestros ingresos, porque es así, tiene en cuenta los ingresos del proyecto, ¿sí? Todas las entradas de dinero, ¿sí? Este 40.000, en este ejemplo yo le excluí porque sería como una inversión, la inversión inicial. ¿Qué pasa si le corremos a este elemento? ¿Sí? Cambiamos al total de ingresos en efectivo y no solamente al total de ingresos por ventas de cada mes. Ahí nos cambia. De todos modos nos sigue dando pérdida este proyecto, ¿sí? Nos llegó a completar el 1 peso, sigue dando un porcentaje de pérdida. ¿Y si es el préstamo, si nosotros pusimos en efectivo y no sacamos ni un préstamo, o es Bueno, si igual vos... préstamo? No. Si vos pusiste en efectivo, ¿sí? Sigue siendo parte de tu inversión inicial, porque recuerden, al menos que vos cuentes con esa plata que viene ya del mes anterior, ¿sí? Todo lo que vos pongas en efectivo o en capital o como sea el monto en sí de esa, es para poner en marcha tu proyecto, es parte de la inversión, es lo que vos ponés para poner en marcha. Ese sería el concepto de inversión para entenderlo acá. Todo lo que pones para poner en marcha el proyecto. Profe, ¿Sí? entonces, en vez de poner préstamo, se pone inversión. Claro, por eso le explico. Este es el ejemplo que hicimos la semana pasada. Según el texto, era un préstamo que habíamos tomado. Que el pequeño empresario había tomado un préstamo e inyectó ese dinero para el flujo de caja de su empresa. ¿Sí? Ustedes, cuando armen su flujo de caja, ese dinero inicial que ustedes van a poner, sea en plata, sea en precio de olla, sea en precio de bandeja, sea una primera inversión en materias primas o lo que sea, ¿sí? Ustedes van a poner acá, inversión, ¿sí? En una columna antes de que empiece todo, van a poner una columna, digamos, 0, y va a estar escrito acá, inversión por tantos pesos. Después, en el mes siguiente, sí, esta inversión ustedes usaron para comprar tantos kilos de verdura, tantos litros de lavandina, tantos kilos de carne, etcétera, ¿sí? O tantas unidades de hierba, ¿sí? Pero en ese primer momento es una inversión, ¿sí? Yo tengo otro videíto para acá para mostrarle, pero le va a confundir. Por eso es mejor cuando vayan pensando en su flujo de caja y empezamos a trabajar con cada uno, así yo les puedo ir guiando cómo ir acomodando cada uno de los elementos, ¿sí? Por ahora no se asusten. Bien. Así, de este modo, tuvimos el indicador de beneficio-costo. Ahora, lo que tenemos que tratar de desarrollar
¿sí? Lo que vamos a desarrollar es cómo es el cálculo de el VAN y el TIR del proyecto. ¿Ok? ¿Qué es el VAN? El VAN se denomina valor actual neto. ¿Qué significa? ¿Cuánto va a valer la plata que ponga hoy con la promesa de devolución, sí, del futuro? ¿Cuánto en realidad esa plata que invierto hoy y el interés que me prometen, ¿sí? Si eso realmente va a ser equivalente a la plata que voy a invertir hoy? Parece un trabalengua, pero ¿qué quiero decir con esto? Si hoy tuviera esta plata e invirtiera en un proyecto, ¿sí? Y en cambio, si hubiese hecho tal vez esta inversión antes y hoy me estuviera devolviendo esa inversión, si vale la pena o no realizarla de acuerdo al monto que me dé el banco, ¿sí? Si es un monto positivo, vale la pena realizar la inversión porque me va a estar devolviendo y en cambio si es negativo, no me va a estar devolviendo la inversión. A ver, entonces, ¿cómo se calcula el VAN? ¿Sí? Para poder calcular el VAN, nosotros acá lo que hicimos, ¿sí? Aplicamos de vuelta, voy a borrar esto, aplicamos acá hay una confusión, que le arregle. Bien, ahora sí. Para poder calcular el VAN, ¿sí? Tenemos que usar de vuelta la fórmula financiera que mostraba hoy, valor actual, ¿sí? Pero también vamos a tener en cuenta la inversión, por eso acá abajo volví a pegar la inversión, ¿sí? Que realizamos. Esa inversión tiene que ir acá en negativo, ¿sí? O puede ir también en positivo, pero va a cambiar cómo se realice el cálculo después. Es mejor si está en negativo. Bien, ¿cómo vamos a calcular el VAN? El VAN se va a calcular. Primero vamos a buscar la fórmula financiera BNA, ¿sí? Ese BNA vamos a establecer la tasa. Esa tasa es de 37%, ¿sí? Y posteriormente vamos a seleccionar todos los flujos de caja de cada uno de los periodos, ¿sí? Ya sea mes, sea año, etcétera, a los que se van a realizar el proyecto, ¿sí? En este caso son los meses, vamos a realizar el flujo financiero neto, ¿sí? Vamos a tomar acá. Y una vez tomado ese flujo financiero, a ver, es mejor si esta fórmula le cargamos a mano, ¿sí? Bueno, entre la financiera vamos a tener BNA. Ahí está. Uy, no me quiere dejar tomar. Bueno, no importa, escribimos acá. Igual BNA. Y ahí seleccionamos la tasa del 37%, la tasa de corte. Siempre vamos a trabajar con la misma tasa. Y es probablemente que esta sea la tasa de corte que ustedes le van a tener que cargar a sus proyectos porque es lo que hoy ofrece el Banco Central como, digamos, una tasa de plazo fijo que, digamos, una inversión casi segura, ¿sí? Tal vez no nos devuelve todo lo que nos come la inflación, pero sirve. Bien, entonces, a esto ahora le vamos a aplicar todos los flujos de caja, ¿sí? El flujo neto financiero de caja, sea ya de mes, año, lo que sea el periodo que estemos estudiando, cerramos la fórmula y a esto le sumamos, ¿sí? Le restamos en realidad la inversión, ¿sí? Esos 40.000. Vamos a Enter. Acá está mal. Tiene que ser
Claro, porque está negativo acá. A ver acá. Este tiene que ir positivo. Ahí está. Eso es lo que le decía. Si es positivo, si está en positivo la inversión, acá hay que restar. Si está en negativa la inversión, acá hay que sumar. Recuerdo el signo que le van a poner a esto acá para representar, ¿sí? Entonces, de ese modo obtuvimos el BAN. ¿Qué quiere decir lo que obtuvimos acá? Para este proyecto, ya de por sí, cuando empezamos a mirar acá arriba, el beneficio, el costo sobre el beneficio sobre costo, el beneficio es muy bajo, no alcanza para reponer el costo, ¿sí? Y para ser más exactos, el BAN también refleja lo mismo, ¿sí? Refleja que este es un proyecto que no va a ser rentable. ¿Ok? Bien. Ahora les vamos a hacer el cálculo del TIR, que es la tasa interna de retorno. ¿Qué quiere decir la tasa interna de retorno? Es la tasa que este proyecto, con este flujo económico, ¿sí? ¿Qué tasa de descuento puede llegar a soportar como máximo? ¿Sí? Y acá hay que pensar en estas cosas. Si esta TIR nos da un valor negativo, ¿sí? Directamente no hay nada que discutir, no hay nada que comparar. ¿Por qué? Si nos da negativa la TIR, quiere decir que directamente es un proyecto al que no voy a invertir, no me conviene jamás en la vida invertir porque me va a dar pérdida, voy a perder plata. Cosa que ya vimos reflejado en este indicador, el del BAN, y vimos también en el indicador del beneficio-costo. ¿Sí? Ya tenemos dos indicadores que nos dan lo mismo. Sería una locura que la TIR nos dé lo contrario. Bueno, así que entonces vamos a calcular la TIR. Eso por un lado si nos da negativo. Si nos da 0, ¿sí? Bueno, ahí es el otro tema. Si la TIR nos da un valor, nos va a devolver un porcentaje que va a decir cuál es la tasa de descuento máxima que va a soportar este proyecto, ¿sí? Y esa tasa de descuento máxima que puede llegar a soportar hay que comparar con esta tasa de descuento que le voy a aplicar al proyecto realmente, ¿sí? ¿Por qué? Si esta tasa es menor que la tasa de descuento, ¿sí? Y es un proyecto que no me va a generar buenas ganancias, ¿sí? Si la TIR me da igual, quiere decir que voy a poder recuperar la inversión, ¿sí? En cambio, si la TIR es superior a esta tasa de descuento, quiere decir que me va a generar una buena devolución de la inversión, o sea, que me va a devolver la inversión y más, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la TIR? De vuelta. Voy a fórmulas financieras, busco la fórmula TIR, ¿sí? Dentro de TIR tengo que seleccionar los valores que voy a calcular. Y selecciono todos los flujos, incluido la inversión, ¿sí? Y le doy Enter. ¿Y qué les dije? Al igual que todos los otros indicadores, nos dio negativo. Si nos da negativo, ¿qué quiere decir? Que no es un proyecto al que vamos a invertir. Este es el caso del ejemplo de la clase pasada que seguimos hoy, ¿sí? Ahora, el proyecto de ustedes puede ser otra historia muy distinta, ¿sí? ¿Qué nos queda de la clase de hoy? Que les recomiendo que utilicen como tasa de descuento, una tasa de corte, lo que publica el Banco Nación. Podríamos ya definir la tasa de descuento que vamos a usar, ¿sí? Vamos a buscar la tasa nominal anual y vamos a buscar la tasa del 1 de noviembre. ¿Sí? Vamos a buscar tasa de 1 de noviembre, 2 de noviembre entonces, que fue el lunes. ¿Sí? Y hasta el 2 de noviembre. Consultar. Esa tasa de inversión fue del 34%. ¿Sí? Vamos a usar, esta va a ser nuestra tasa de corte. Si bien a fecha de hoy estaríamos pidiendo poco, exigiéndole poco al proyecto, pero para fines de realizar nuestro proyecto vamos a aplicar ese porcentaje. ¿Ok? 34% vamos a establecer como tasa de corte. Yo ya me anoto acá y después les voy a pasar en el apunte a ustedes.
La tasa de corte correspondiente al primer día hábil de noviembre. Acá está. ¿Sí? Tasa de corte que les voy a pedir va a ser del 32%. ¿El 32% o el 34%? Perdón, 34, me estoy leyendo mal. Perdón, tengo los ojos cansados, estoy viendo cualquier cosa. Tasa de corte del 34%. Esa va a ser la exigencia que le van a pedir a ustedes al proyecto como mínimo. ¿Sí? Bien. Y así es como llegamos al final de lo que es la parte teórica y todos los elementos financieros. ¿Sí? Como le digo, acá podemos cortar la grabación.